En el silencio de la mente se encuentra una llama inextinguible, una fuerza que resiste cualquier embate y permanece firme cuando todo tiembla. Esa fuerza interior, cultivada por las enseñanzas de Séneca, convierte cada instante de crisis en un paso decidido hacia la serenidad profunda. Hoy descubriremos cómo aplicar las lecciones de Séneca para despertar esa potencia interna y mantenerla inalterable. Al terminar este recorrido, estarás equipado con herramientas prácticas y reflexiones poderosas que te permitirán afrontar con calma cualquier desafío del día a día. Lucio Anneo Séneca vivió en el siglo I después de Cristo, navegando entre intrigas palaciegas y exilios forzados, mientras desarrollaba una filosofía que lograba unir razón y paz interior. Filósofo estoico y mentor del emperador Nerón, sus escritos, especialmente las cartas a Lucilio y sus tratados sobre la brevedad de la vida, revelan un hombre que transformó la adversidad personal en sabiduría universal. En medio de exilios y conspiraciones, Séneca se erigió como un faro para quienes buscaban gobernar su ánimo antes que las circunstancias externas. El eje de su enseñanza radica en la convicción de que la verdadera fortaleza no nace de las posesiones ni de la fama, sino del dominio de uno mismo. Cuando la mente se asienta en la serenidad, nada externo posee la llave de nuestra tranquilidad. Esta fuerza interior se construye día a día, mediante el reconocimiento de lo que está bajo nuestro control y el cultivo de una voluntad inquebrantable. A lo largo de este vídeo, exploraremos cómo encender y avivar esa llama para que ninguna tormenta pueda apagarla. 1. El control de uno mismo. Séneca perdió una fortuna 3 veces en su vida. Fue exiliado de Roma durante 8 años y sabía que cualquier día podría morir ejecutado por orden del emperador más loco de la historia, pero desarrolló una técnica mental que lo mantuvo sereno hasta su último aliento. Lucio Anneo Séneca no era un filósofo de Torre de Marfil. Era un hombre que enfrentó traiciones políticas, pérdidas devastadoras y el constante peligro de muerte bajo el reinado de Nerón. Cada obstáculo que encontraba en su camino se convertía en una oportunidad para fortalecer algo que nadie podía quitarle: su mente. En nuestro mundo moderno, enfrentamos obstáculos diferentes pero igual de desafiantes. El miedo al fracaso profesional, la ira por injusticias que no podemos cambiar, la ansiedad por resultados que están fuera de nuestro control. Séneca entendía que estos sentimientos no eran el verdadero problema, sino nuestra relación con ellos. La técnica que Séneca perfeccionó durante décadas de adversidad se basa en una distinción fundamental que cambia todo. Existe un territorio que te pertenece completamente y otro que nunca podrás dominar, sin importar cuánto te esfuerces. Tu territorio incluye tus pensamientos, tus reacciones, tus decisiones y la forma en que interpretas lo que te sucede. El territorio ajeno abarca las acciones de otros, los eventos externos y las consecuencias de tus propias decisiones una vez que las has tomado. Cuando Séneca perdía su fortuna, no gastaba energía lamentándose por las circunstancias económicas del imperio. Enfocaba su atención en cómo esa pérdida podía enseñarle algo valioso sobre la verdadera riqueza. Cuando fue exiliado, no se consumía con resentimiento hacia quienes lo habían desterrado. Utilizaba ese tiempo para profundizar en su comprensión de la naturaleza humana. Esta sabiduría antigua ofrece una solución práctica para quienes se sienten abrumados por las presiones modernas. Cada vez que te encuentres luchando contra una situación que no puedes cambiar, estás desperdiciando la energía que podrías usar para transformar lo que sí está en tus manos. El mayor poder es el dominio sobre uno mismo. Representa la diferencia entre vivir como víctima de las circunstancias o como arquitecto de tu propia experiencia interna. Séneca demostró que no importa qué tan severos sean los obstáculos externos, siempre conservas el poder de elegir tu respuesta. Esa elección, repetida día tras día, construye una serenidad que ninguna adversidad puede quebrar. La técnica de Séneca no elimina los obstáculos de tu vida, pero te convierte en alguien inquebrantable ante ellos. Cada desafío se transforma en una oportunidad para ejercitar tu verdadero poder, el dominio sobre tu propia mente. 2 obstáculos como camino.
Séneca celebraba cuando las cosas salían mal en su vida, porque había descubierto que cada problema que enfrentaba lo acercaba más a la persona que realmente quería ser. Esta forma de pensar suena completamente contraria a lo que nos han enseñado. Desde pequeños aprendemos a evitar el dolor, a esquivar los problemas y a buscar siempre el camino más fácil. Pero Séneca, después de décadas navegando las traiciones políticas de Roma y enfrentando pérdidas devastadoras, llegó a una conclusión revolucionaria que cambió su vida para siempre. Los obstáculos no son desviaciones en tu camino hacia el éxito. Son el camino mismo. Cada dificultad que aparece en tu vida profesional, cada fracaso que te golpea cuando menos lo esperas, cada momento de dolor que quisieras evitar, contiene exactamente lo que necesitas para crecer. Marco Aurelio escribió que el impedimento a la acción impulsa la acción, y que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta sabiduría antigua ofrece una perspectiva completamente diferente sobre los problemas modernos que todos enfrentamos. Cuando pierdes ese trabajo que creías perfecto, cuando una relación importante se termina, cuando tus planes se desmoronan ante circunstancias imprevistas, tu primer instinto es resistir, negar o huir. Los filósofos estoicos desarrollaron una técnica mental que transforma completamente tu relación con la adversidad. En lugar de ver los obstáculos como enemigos que debes derrotar, los reconoces como maestros que llegan para enseñarte algo esencial. Cada desafío revela aspectos de tu carácter que permanecían ocultos en tiempos de comodidad. Cuando enfrentas el miedo al fracaso, ese miedo no es algo que debes eliminar, sino algo que debes entender. Estás señalando áreas donde puedes desarrollar coraje. Cuando sientes ira por una injusticia, esa ira puede convertirse en combustible para la acción constructiva o en una oportunidad para practicar la ecuanimidad. Esta transformación no sucede automáticamente. Requiere un cambio fundamental en cómo interpretas tu experiencia. Cada obstáculo llega cargado de resistencia, frustración y el deseo de que las cosas fueran diferentes. Pero cuando comienzas a buscar activamente qué puede enseñarte cada dificultad, algo extraordinario ocurre. Los mismos eventos que antes te paralizaban se convierten en combustible para tu crecimiento. Séneca no celebraba el sufrimiento por masoquismo. Celebraba porque entendía que cada desafío superado lo hacía más fuerte, más sabio y más resiliente. Había aprendido a extraer valor de cada experiencia difícil, transformando el dolor en sabiduría práctica. Esta mentalidad estoica no elimina el dolor de tu vida, pero cambia completamente su significado. Los obstáculos dejan de ser interrupciones molestas en tu progreso y se convierten en los escalones mismos que te llevan hacia la persona que aspiras a ser. 3. La serenidad como fortaleza. Séneca fue condenado a muerte por el emperador más violento de Roma, y cuando llegó el momento de morir, mantuvo una conversación tranquila con sus amigos mientras se desangraba lentamente en una bañera, demostrando que había alcanzado un nivel de serenidad que la mayoría consideraríamos imposible. Esta imagen puede parecer perturbadora, pero revela algo extraordinario sobre la naturaleza de la verdadera fortaleza. En una cultura que confunde la serenidad con la pasividad y la calma con la debilidad, Séneca demostró que mantener la ecuanimidad ante la adversidad extrema requiere una fuerza interior que pocos desarrollan. La serenidad que practicaba Séneca no tenía nada que ver con ser sumiso o resignado. Era el resultado de años entrenando su mente para permanecer estable cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Esta estabilidad mental se convertía en su arma más poderosa contra las circunstancias que escapaban a su control. En nuestro mundo moderno, enfrentamos versiones menos dramáticas pero igualmente desafiantes de estos mismos principios. Cuando tu jefe te critica injustamente frente a todo el equipo, cuando recibes una factura médica inesperada que destroza tu presupuesto familiar, cuando descubres que alguien en quien confiabas te ha traicionado, tu primer impulso es reaccionar con ira, pánico o desesperación. Pero existe otra opción que la mayoría de las personas nunca considera. Puedes elegir la serenidad como tu respuesta predeterminada, no porque ignores la gravedad de la situación, sino porque entiendes que mantener la calma te otorga una ventaja estratégica enorme.
Séneca escribió que la ira es locura temporal, y tenía razón. Cuando reaccionas desde la emoción descontrolada, tomas decisiones que después lamentas. Dices palabras que no puedes retirar y desperdicias energía mental que podrías usar para encontrar soluciones reales. La serenidad, por el contrario, te permite pensar con claridad, evaluar tus opciones objetivamente y actuar desde un lugar de fuerza auténtica. Esta fortaleza serena no se desarrolla de la noche a la mañana. Requiere práctica diaria en situaciones menores. Cuando alguien te corta el paso en el tráfico, cuando tu hijo adolescente llega tarde sin avisar, cuando tu pareja olvida algo importante, esos son tus momentos de entrenamiento. Cada vez que eliges la calma sobre la reacción automática, estás fortaleciendo tu capacidad de mantener la serenidad en crisis mayores. Los filósofos estoicos entendían que la verdadera batalla no se libra contra las circunstancias externas, sino contra tus propias reacciones impulsivas. Ganar esa batalla interna te convierte en alguien inquebrantable. Las mismas situaciones que antes te desestabilizaban completamente se convierten en oportunidades para demostrar tu fortaleza interior. La serenidad estoica no es la ausencia de sentimientos, sino el dominio sobre ellos. Es la diferencia entre ser arrastrado por las emociones y ser quien las dirige. Cuando desarrollas esta capacidad, descubres que posees una forma de poder que nadie puede quitarte, sin importar cuán difíciles se vuelvan las circunstancias externas. 4. El miedo a la muerte. Séneca practicaba su propia muerte cada noche antes de dormir, viviendo mentalmente sus últimos momentos con total serenidad, hasta que logró eliminar completamente el miedo que paraliza a la mayoría de las personas durante toda su vida. Este ritual nocturno puede sonar morboso, pero Séneca había descubierto algo que los psicólogos modernos confirman. La mayoría de nuestros miedos cotidianos son simplemente versiones disfrazadas del miedo fundamental a la muerte. El terror a perder el trabajo, a que termine una relación, a enfrentar el fracaso público. Todos estos miedos comparten la misma raíz: el pánico a perder algo que consideramos esencial para nuestra existencia. Mientras tú evitas pensar en la mortalidad, esperando que ignorarla la hará desaparecer, este miedo subconsciente controla silenciosamente cada decisión importante de tu vida. Te impide tomar riesgos necesarios para crecer. Te hace aferrarte desesperadamente a situaciones tóxicas y te paraliza cuando deberías actuar con valentía. Séneca entendía que enfrentar directamente el pensamiento de la muerte no era una obsesión enfermiza, sino la clave para vivir con verdadera libertad. Cada noche, se imaginaba en su lecho de muerte, reflexionando sobre si había vivido ese día de manera auténtica, si había actuado según sus valores más profundos o si había desperdiciado horas preciosas por miedo a lo que otros pensaran. Los filósofos antiguos sabían que la muerte no nos concierne, porque mientras vivimos, ella no está, y cuando ella está, nosotros ya no estamos. Esta comprensión libera una energía mental extraordinaria que normalmente gastamos en ansiedades irracionales. Cuando realmente aceptas tu mortalidad, paradójicamente te vuelves más valiente para vivir. En el mundo profesional moderno, esta sabiduría estoica se traduce en una ventaja competitiva enorme. Mientras tus colegas se paralizan por el miedo al fracaso, tú puedes tomar decisiones audaces porque entiendes que el verdadero fracaso es desperdiciar tu tiempo limitado, evitando riesgos necesarios. Cuando otros se aferran a empleos que los hacen infelices por terror a la incertidumbre, tú puedes cambiar de rumbo porque comprendes que la seguridad absoluta es una ilusión. Séneca no practicaba este ejercicio para volverse pesimista o deprimirse. Lo hacía para recordarse constantemente que cada día es un regalo temporal que debe ser usado sabiamente. Esta perspectiva transforma completamente cómo experimentas el presente. Las discusiones menores pierden importancia. Las oportunidades de conexión genuina se vuelven preciosas y cada momento de belleza o alegría adquiere una intensidad especial. La práctica estoica de contemplar la muerte no te prepara para morir. Te entrena para vivir sin las cadenas invisibles del miedo. Cuando eliminas el terror subyacente que gobierna la mayoría de las decisiones humanas,
descubres una forma de existir que muy pocas personas experimentan, completamente presente, auténticamente libre y profundamente sereno ante la incertidumbre que caracteriza la condición humana. Esta libertad interior no surge de negar la realidad de la muerte, sino de abrazarla completamente como parte natural de la existencia, transformando el miedo paralizante en combustible para una vida más plena y significativa. 5. El valor de la adversidad. Séneca enviaba cartas de felicitación a sus amigos cuando perdían dinero, cuando los traicionaban o cuando enfermaban gravemente, porque veía cada desgracia como el regalo más valioso que podían recibir. Esta reacción parece completamente irracional hasta que entiendes el descubrimiento revolucionario que había hecho Séneca después de décadas observando la naturaleza humana. Las personas que nunca enfrentan adversidades reales permanecen débiles, inmaduras y vulnerables durante toda su vida. Son como músculos que nunca han sido desafiados, aparentemente normales pero incapaces de soportar cualquier presión real. En nuestra cultura moderna, gastamos enormes cantidades de energía tratando de evitar el sufrimiento. Compramos seguros para cada posible desgracia, planificamos obsesivamente para eliminar la incertidumbre y nos medicamos para no sentir incomodidad emocional. Pero Séneca había descubierto que esta estrategia de evitación nos roba exactamente lo que más necesitamos para desarrollar una vida plena, la fortaleza interior que solo surge cuando enfrentas dificultades reales. Cada crisis en tu vida profesional, cada pérdida emocional que te destroza, cada momento de fracaso que quisieras borrar de tu historia, contiene una lección específica que no puedes aprender de ninguna otra forma. Cuando pierdes ese trabajo que creías perfecto, no solo estás perdiendo un salario. Estás recibiendo una oportunidad única de descubrir recursos internos que ni siquiera sabías que poseías. Séneca entendía que el sufrimiento actúa como un maestro implacable que te enseña verdades sobre ti mismo que permanecen ocultas durante los periodos de comodidad. La adversidad revela tu verdadero carácter, expone tus debilidades reales y te obliga a desarrollar capacidades que de otro modo nunca cultivarías. Esta perspectiva estoica no significa buscar activamente el sufrimiento o romanticarlo. Significa cambiar completamente tu relación con las dificultades inevitables de la existencia humana. En lugar de desperdiciar energía lamentándote por lo que salió mal, puedes enfocar toda tu atención en extraer el máximo aprendizaje de cada experiencia dolorosa. La pregunta que transformó la vida de Séneca y puede transformar la tuya es extraordinariamente simple pero profundamente revolucionaria. Cada vez que enfrentas una dificultad, en lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto a mí?, pregúntate ¿qué está tratando de enseñarme esta experiencia? Este cambio de perspectiva convierte cada obstáculo en un recurso valioso para tu crecimiento. Los profesionales más exitosos y las personas más resilientes que conoces no son quienes han evitado la adversidad. Son quienes han aprendido a extraer sabiduría práctica de cada golpe que la vida les ha dado. Cada traición les enseñó algo sobre la naturaleza humana, cada fracaso les mostró aspectos de su estrategia que necesitaban mejorar, cada pérdida les reveló que realmente valoraban. Séneca no felicitaba a sus amigos por sufrir, sino por recibir la oportunidad de convertirse en versiones más fuertes y sabias de sí mismos. Había comprendido que la adversidad es el único camino confiable hacia la verdadera fortaleza interior, y que quienes abrazan esta verdad desarrollan una forma de poder que ninguna circunstancia externa puede destruir. 6. El poder de la razón sobre la emoción. Séneca desarrolló una técnica que le permitía sentir ira, miedo o dolor con total intensidad pero actuar como si esas emociones no existieran, manteniendo un control absoluto sobre sus decisiones mientras experimentaba completamente cada sentimiento. Esta habilidad parece imposible hasta que entiendes la distinción fundamental que Séneca había descubierto entre sentir una emoción y ser controlado por ella. La mayoría de las personas creen que solo tienen dos opciones: reprimir completamente sus sentimientos o ser arrastrados por ellos. Pero existe una tercera vía que muy pocos conocen y que cambia todo. En el mundo profesional moderno, esta diferencia marca la línea entre el éxito y el fracaso. Cuando tu jefe te humilla frente a todo el equipo, cuando descubres que un colega te ha saboteado,
Cuando recibes una evaluación injusta que amenaza tu carrera, tu primer impulso es reaccionar desde la emoción pura. Esa reacción automática casi siempre empeora la situación. Séneca entendía que las emociones son información valiosa que no debe ser ignorada ni reprimida. Cuando sientes ira, esa emoción te está señalando que algo viola tus valores o expectativas. Cuando experimentas miedo, tu sistema interno te está alertando sobre una posible amenaza. El problema no es tener estos sentimientos, sino dejar que tomen control de tus acciones. La técnica estoica que desarrolló Séneca funciona como un espacio de pausa entre el estímulo emocional y tu respuesta. En ese espacio, puedes experimentar completamente la emoción mientras simultáneamente evalúas cuál es la respuesta más inteligente. Puedes sentir furia contra alguien que te ha traicionado y al mismo tiempo elegir una estrategia que proteja tus intereses a largo plazo. Esta separación entre sentir y actuar requiere práctica diaria. Cada situación menor es una oportunidad de entrenamiento. Cuando alguien te interrumpe en una reunión, cuando tu pareja olvida algo importante, cuando el tráfico te hace llegar tarde, puedes practicar la técnica de Séneca. Reconoce la emoción, nómbrala internamente, permite que exista sin resistencia, y luego elige tu respuesta desde la razón. Los líderes más efectivos y las personas más respetadas que conoces han desarrollado esta capacidad de manera intuitiva. No son personas sin emociones. Son personas que han aprendido a usar sus emociones como combustible para decisiones inteligentes en lugar de permitir que las emociones tomen decisiones por ellas. Séneca escribió que la razón debe ser el piloto que guía la nave de nuestras acciones, mientras las emociones pueden ser el viento que proporciona energía, pero nunca el timón que determina la dirección. Esta metáfora revela el equilibrio perfecto entre honrar tus sentimientos y mantener el control de tu destino. Cuando dominas esta técnica, desarrollas una presencia que otros perciben inmediatamente. Puedes mantener conversaciones difíciles sin volverlas personales, puedes negociar desde una posición de fuerza emocional y puedes tomar decisiones importantes sin ser saboteado por impulsos momentáneos. La verdadera libertad emocional no consiste en no sentir, sino en elegir conscientemente cómo responder a lo que sientes. Esa elección, ejercitada consistentemente, se convierte en el superpoder que distingue a quienes controlan su vida de quienes son controlados por las circunstancias. 7. El silencio estoico en tiempos de ruido. Séneca vivía en el centro del imperio más ruidoso de la historia, rodeado de constante caos político y social, pero desarrolló la capacidad de crear un silencio absoluto en su mente mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Esta habilidad mental parece imposible en nuestra era de notificaciones constantes, pero Séneca enfrentaba una versión antigua del mismo problema que nos tortura hoy. Roma era una ciudad de 1 millón de habitantes donde las noticias políticas cambiaban cada hora, donde las intrigas de palacio generaban rumores constantes y donde la supervivencia dependía de estar siempre alerta a las amenazas externas. Sin embargo, en medio de este caos perpetuo, Séneca descubrió algo revolucionario. El ruido más destructivo no viene del exterior, sino de la charla incesante de tu propia mente. Esa voz interior que nunca se calla, que salta constantemente entre preocupaciones pasadas y ansiedades futuras, que analiza obsesivamente cada interacción social y que planifica escenarios que nunca sucederán. En nuestro mundo moderno, este ruido mental se ha amplificado exponencialmente. Tu teléfono te bombardea con información irrelevante cada minuto. Las redes sociales alimentan artificialmente tu miedo a perderte algo importante. Y la cultura del multitasking te obliga a mantener tu atención fragmentada durante todo el día. El resultado es una forma de agotamiento mental que Séneca habría reconocido inmediatamente. Los profesionales más exitosos que conoces han aprendido, consciente o inconscientemente, a crear espacios de silencio interior. No se trata de meditar en una montaña aislada, sino de desarrollar la capacidad de enfocar tu atención completamente en una sola cosa mientras ignoras el ruido de fondo que constantemente compite por tu energía mental. Séneca entendía que la tranquilidad viene cuando dejamos de correr tras cosas vacías.
Esta frase encierra una verdad profunda sobre la naturaleza de la paz mental. La mayoría de las actividades que llenan nuestros días son distracciones disfrazadas de productividad. Revisamos constantemente el email sin que haya nada urgente. Consumimos noticias que no podemos cambiar y nos preocupamos por opiniones de personas que no conocemos. El silencio estoico no es la ausencia de sonido externo, sino la presencia de claridad mental. Es la diferencia entre tener 1000 pensamientos superficiales y un solo pensamiento profundo. Cuando desarrollas esta capacidad, cada tarea que realizas se vuelve más efectiva porque puedes dedicar toda tu energía mental a lo que realmente importa. Esta práctica requiere disciplina diaria, pero los beneficios son inmediatos. Cuando alguien te interrumpe con un problema menor, puedes elegir no dejar que esa interrupción fragmenta tu concentración. Cuando recibes noticias perturbadoras, puedes procesarlas sin permitir que dominen tu estado mental durante horas. Séneca vivía en una época donde la información viajaba lentamente, pero las consecuencias de los eventos políticos podían ser letales. Nosotros vivimos en una época donde la información viaja al instante, pero la mayoría de ella es completamente irrelevante para nuestro bienestar real. La habilidad de filtrar conscientemente que merece tu atención mental se ha vuelto una de las competencias más valiosas del siglo XXI. El recogimiento interior que practicaba Séneca no era escapismo, sino la base para una acción más efectiva. Cuando tu mente está en silencio, puedes escuchar señales importantes que el ruido constante normalmente oculta. Puedes detectar oportunidades, reconocer patrones y tomar decisiones desde un lugar de claridad en lugar de reactividad. 8. ¿Cómo aplicarlo hoy? Un emperador romano quiso ejecutar a su consejero más cercano, pero este hombre logró mantener la calma absoluta mientras preparaba su propia muerte. Un emperador romano quiso ejecutar a su consejero más cercano, pero este hombre logró mantener la calma absoluta mientras preparaba su propia muerte. Ese consejero era Séneca, y su serenidad ante la adversidad más extrema reveló el poder de una filosofía que hoy puede transformar tu vida completamente. Mientras millones de personas colapsan por el estrés del trabajo, las relaciones tóxicas y la presión social, existe una sabiduría de hace 2000 años que puede convertir cualquier crisis en una oportunidad de crecimiento. Séneca no solo sobrevivió a las intrigas políticas más peligrosas de Roma, sino que desarrolló un sistema mental tan poderoso que incluso su propia muerte se convirtió en una lección magistral de autocontrol. La diferencia entre quienes se hunden en el caos y quienes emergen más fuertes no radica en las circunstancias que enfrentan, sino en cómo interpretan y responden a esas circunstancias. Séneca comprendió que el verdadero poder no viene de controlar lo externo, sino de dominar lo interno. No somos perturbados por las cosas, sino por las opiniones que tenemos sobre las cosas, escribió este maestro del estoicismo. Esta perspectiva cambia todo. Cuando pierdes un trabajo, tu mente puede crear una narrativa de fracaso y desesperanza, o puede reconocer una oportunidad para redireccionar tu carrera hacia algo más alineado con tus valores. Cuando una relación termina, puedes hundirte en el resentimiento o usar esa experiencia para conocerte mejor y establecer límites más saludables en el futuro. Séneca desarrolló 3 herramientas prácticas que cualquier persona puede implementar inmediatamente. La primera es el diario estoico, una práctica donde cada noche reflexionas sobre los eventos del día, identificando qué estuvo bajo tu control y qué no. Esta simple rutina entrena tu mente para distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que debes aceptar, eliminando el desgaste mental innecesario. La segunda herramienta es la pregunta fundamental que debe guiar cada decisión. ¿Qué está bajo mi control en esta situación? Esta pregunta corta de raíz la ansiedad y la frustración, porque te obliga a enfocar tu energía únicamente en lo que realmente puedes influir. Tu respuesta emocional, tus acciones, tus palabras, tu preparación, eso está bajo tu control. La reacción de otros, los resultados finales, las circunstancias externas, eso no lo está. La tercera práctica es el memento mori,
la meditación sobre la muerte que Séneca utilizó para valorar intensamente cada momento de vida. No se trata de obsesionarse con la mortalidad, sino de usar esa consciencia para eliminar lo trivial y enfocarse en lo verdaderamente importante. Cuando recuerdas que tu tiempo es limitado, dejas de desperdiciar energía en dramas innecesarios y inviertes tus recursos en relaciones, proyectos y experiencias que realmente importan. Estas no son técnicas abstractas de autoayuda, sino herramientas forjadas en la experiencia real de un hombre que navegó exitosamente uno de los periodos más turbulentos de la historia. Séneca enfrentó el exilio, la persecución política, la pérdida de fortuna y finalmente una muerte ordenada por el capricho imperial, y en cada circunstancia mantuvo su dignidad y su paz interior. La sabiduría estoica no promete eliminar los obstáculos de tu vida, promete algo más valioso: transformarte en alguien que puede enfrentar cualquier obstáculo con serenidad y propósito. En un mundo donde la mayoría reacciona impulsivamente a cada crisis, quien domina estas herramientas posee una ventaja extraordinaria. Hemos recorrido el camino que va del dominio de la propia mente hasta la aceptación serena de lo inevitable. La fuerza interior, esa llama inextinguible que habita en cada uno, surge cuando dirigimos nuestra atención hacia lo que depende de nuestra voluntad y soltamos lo que escapa a nuestro control. En las enseñanzas de Séneca encontramos la guía para transformar cada desafío en un peldaño de madurez y cada pensamiento angustioso en un remanso de calma. Al mantener la mente anclada en la serenidad, descubrimos que ningún obstáculo fuera de nosotros posee el poder de turbar la paz que construimos por dentro. Si este viaje hacia la fuerza interior ha resonado contigo, suscríbete para recibir cada semana nuevas dosis de sabiduría estoica. Comparte en los comentarios la lección de Séneca que vas a llevar a la práctica en tu día a día y siembra así la semilla de la serenidad en esta comunidad.